¿Alguna vez has pensado que tus vecinos podrían representar un peligro oculto para ti y tu familia? La Biblia nos advierte que no todos los que nos rodean tienen buenas intenciones. En Proverbios 3:29 se nos exhorta: no trames el mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. Pero ¿qué sucede cuando aquellos que deberían ser fuente de paz se convierten en una amenaza? A lo largo de las Escrituras encontramos señales claras que nos ayudan a discernir el verdadero corazón de quienes nos rodean. Hoy exploraremos estas advertencias bíblicas que pueden revelarte si tus vecinos son más peligrosos de lo que imaginas. Presta atención, porque lo que descubrirás podría protegerte de graves consecuencias. ¿Te has preguntado si realmente conoces a las personas que viven cerca de ti? La Biblia nos advierte que no todos los que nos rodean tienen buenas intenciones y que muchas veces el peligro se esconde detrás de una apariencia amable. Jesús lo dijo claramente en Mateo 7:15. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Y aunque este pasaje se refiere a líderes espirituales corruptos, su advertencia también se aplica a cualquier persona que finge ser algo que no es. La realidad es que el enemigo no siempre se presenta de manera evidente. A veces se oculta detrás de una sonrisa, de un saludo cordial, de una aparente cercanía que en el fondo solo busca lastimarte. Y lo más peligroso es que si no eres cuidadoso, podrías confiar en alguien que en secreto está tramando tu ruina. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que fingían ser de fiar, pero en su interior albergaban intenciones perversas. Uno de los casos más claros es el de Judas Iscariote, quien por años convivió con Jesús y sus discípulos, compartiendo comidas, caminatas y momentos de enseñanza. Nadie sospechaba de él, pero en su corazón ya había dado lugar a la codicia y la traición. En Juan 12:6 se nos revela un detalle inquietante sobre su carácter. Dijo esto no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robar lo que se echaba en ella. Judas no se convirtió en traidor de un día para otro. Llevaba tiempo mostrando señales, pero nadie las vio a tiempo. Así pasa con algunos vecinos. Pueden parecer inofensivos, pero poco a poco dejan pistas de que algo no está bien. Tal vez te ha pasado. Tal vez hay alguien en tu vecindario que siempre parece estar observando demasiado, que se interesa en cada detalle de tu vida sin motivo aparente. Al principio podrías pensar que solo es una persona sociable, pero con el tiempo te das cuenta de que hay algo extraño en su actitud. Se presenta como un amigo, pero en realidad está recolectando información, buscando debilidades, esperando el momento oportuno para aprovecharse de ti. En 2 Samuel 3:27 encontramos una historia que ilustra perfectamente este peligro. Joab, un comandante del ejército de David, fingió estar en paz con Abner, el jefe militar del bando contrario. Lo recibió con cortesía, lo llevó aparte como si quisiera hablar en privado, y cuando Abner menos lo esperaba, Joab lo asesinó a traición. Esto demuestra que no siempre el enemigo se muestra como tal desde el principio. A veces se acerca con la intención de ganar tu confianza antes de atacar. Lo más preocupante es que, en muchos casos, estas personas no solo representan un peligro para ti, sino también para tu familia. En el libro de Jueces encontramos la historia de una mujer que confió en la persona equivocada y lo pagó con su vida. Se trata de la concubina de un levita, cuyo relato se encuentra en Jueces 19. Mientras viajaban, ella y su esposo se detuvieron en un pueblo llamado Gabá, esperando encontrar refugio en casa de algún buen vecino. Pero los hombres de la ciudad, lejos de ser hospitalarios, se revelaron como personas llenas de maldad. Lo que ocurrió aquella noche fue una de las historias más trágicas de la Biblia. La mujer fue entregada a estos hombres perversos y sufrió un destino horrible. El problema no fue solo la maldad de los agresores, sino el hecho de que el levita nunca debió confiar en aquellos que no conocía bien. En el mundo de hoy, muchas personas han pasado por experiencias similares. Tal vez has escuchado de alguien que confiaba plenamente en un vecino, solo para descubrir después que esa persona estaba involucrada en actividades turbias.
Quizás se acercaba con intenciones amables, ofreciendo ayuda o mostrando interés en la familia, pero en realidad tenía otros propósitos. Es por eso que la Biblia nos advierte en Proverbios 14:15: el ingenuo cree todo lo que le dicen, el prudente se fija por dónde va. Dios nos llama a ser prudentes, a observar, a analizar las señales y a no dar nuestra confianza a cualquiera. Pero, ¿cómo reconocer si alguien que vive cerca de ti es realmente peligroso? A veces no es fácil, porque muchos ocultan sus intenciones detrás de una imagen de respeto y bondad. Sin embargo, hay ciertos patrones que la Biblia nos enseña a identificar. Uno de ellos es la hipocresía, el arte de aparentar algo que no se es. Jesús denunció este comportamiento constantemente, especialmente en los fariseos, quienes actuaban como si fueran hombres de Dios, pero en realidad solo buscaban su propio beneficio. En Mateo 23:28, Jesús les dijo: por fuera parecen justos ante la gente, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Este tipo de personas suelen decir lo que quieres escuchar, comportarse de manera amigable cuando los ves, pero a tus espaldas están buscando oportunidades para dañarte. Otra señal es cuando alguien muestra un interés exagerado en tu vida, pero de una forma que no es natural. Un vecino peligroso no siempre será alguien agresivo o conflictivo. Muchas veces será una persona que finge ser tu amigo, que hace preguntas insistentes sobre tu rutina, sobre quién entra y sale de tu casa, sobre los horarios en los que estás o no estás. En la Biblia encontramos un caso similar en el relato de Dalila y Sansón. Dalila aparentaba estar enamorada de Sansón, pero en realidad trabajaba en su contra. En Jueces 16:6, ella le dijo: dime, te ruego, ¿en qué consiste tu gran fuerza y cómo podría ser atado para ser dominado? Pregunta tras pregunta, con una dulzura fingida, fue sacando la información hasta que logró traicionarlo. Así actúan muchos vecinos, con amabilidad y curiosidad, pero con intenciones ocultas. Hay quienes piensan que todo esto es exagerado, que en realidad no es tan común encontrarse con personas así. Pero la Biblia nos recuerda en 1 Pedro 5:8 que el enemigo siempre está al acecho. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A veces, ese enemigo no se presenta de forma visible, sino a través de personas que pueden parecer inofensivas, pero que en realidad están sembrando problemas, desestabilizando tu hogar, envidiando tu bienestar y esperando una oportunidad para hacerte daño. Por eso, Dios nos llama a estar atentos, a no ser ingenuos y a pedir discernimiento. Santiago 1:5 nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, debe pedírsela a Dios, quien la da abundantemente. No se trata de vivir con miedo, sino con inteligencia espiritual, aprendiendo a leer las señales y a protegernos bajo la dirección de Dios. Porque si hay algo seguro, es que la luz siempre vence a las tinieblas, y aquellos que caminan con Dios jamás serán tomados por sorpresa. La envidia es un sentimiento tan antiguo como la humanidad misma, y su peligro no debe subestimarse. Desde el principio de los tiempos, la envidia ha sido una de las principales razones por las que las personas han traicionado, destruido y hasta matado a quienes deberían haber amado. En Génesis 4:8, la historia de Caín y Abel deja claro que la envidia no solo afecta el corazón de quien la siente, sino que tiene el poder de llevarlo a cometer actos de gran maldad. Caín no tenía ninguna razón legítima para odiar a su hermano, pero su resentimiento creció al ver que Dios miraba con agrado la ofrenda de Abel, mientras que la suya fue rechazada. En lugar de corregir su camino, permitió que los celos lo dominaran, llevándolo al asesinato. Es una advertencia atemporal sobre lo que puede ocurrir cuando la envidia se esconde detrás de una aparente normalidad y se transforma en un peligro real. En el contexto de la vida cotidiana, muchos no se dan cuenta de que este mismo tipo de peligro sigue presente. Puede ser difícil de detectar porque rara vez se manifiesta abiertamente. No siempre hay palabras agresivas o gestos evidentes de hostilidad. En muchos casos,
La envidia se oculta tras sonrisas, palabras amables y actitudes aparentemente inofensivas. La persona que al principio parece interesada en tu bienestar podría estar en realidad albergando sentimientos de resentimiento que con el tiempo se convierten en acciones destructivas. En Proverbios 14:30 se advierte: el corazón apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia es carcoma de los huesos. Lo que parece inofensivo en la superficie puede estar corroyendo el interior de una persona, convirtiéndola en una amenaza oculta. El caso de José y sus hermanos es otro claro ejemplo de cómo la envidia puede transformar a personas cercanas en peligrosas enemigas. En Génesis 37:4 se menciona que sus hermanos lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. La raíz de su odio era la envidia. José no había hecho nada para perjudicarlos, pero la preferencia que su padre mostraba por él hizo que lo vieran como un enemigo. Primero lo atacaron con palabras, luego lo arrojaron a un pozo y finalmente lo vendieron como esclavo. Su deseo de verlo caer fue más fuerte que cualquier lazo de sangre. Esta historia es una prueba de que el resentimiento acumulado puede llevar a una persona a tramar la ruina de alguien sin que éste siquiera lo sospeche. En la vida diaria, la envidia de un vecino puede expresarse de muchas maneras. Puede comenzar con comentarios sutiles, disfrazados de interés o preocupación, pero con el tiempo puede evolucionar hacia rumores, calumnias e incluso intentos de sabotaje. La Biblia advierte sobre este tipo de comportamiento en Santiago 3:16, porque donde hay envidias y ambiciones egoístas, allí hay confusión y toda clase de mal. Donde la envidia se enraiza, las malas acciones no tardan en seguirla. No siempre se trata de ataques directos o de violencia evidente. Muchas veces quienes sienten celos no actúan abiertamente, sino que buscan formas de afectar la vida de la persona que envidian sin exponerse ellos mismos. En Números 16 encontramos otro relato sobre el peligro de la envidia. Coré, Datán y Abiram se rebelaron contra Moisés, no porque él hubiera hecho algo en su contra, sino porque no soportaban la posición que Dios le había dado. Su resentimiento los llevó a difundir críticas entre el pueblo, a generar división y a desafiar la autoridad que Moisés tenía por mandato divino. Sin embargo, su propia envidia los llevó a la destrucción. La tierra se abrió bajo sus pies y fueron tragados vivos junto con aquellos que los apoyaban. Este pasaje es una demostración del destino que les espera a quienes permiten que los celos dicten sus acciones. En algunos casos, la envidia se disfraza de amistad y apoyo, y la persona afectada no se da cuenta del peligro hasta que es demasiado tarde. En 2 Samuel 15, Absalón, el propio hijo del rey David, fingió ser un líder compasivo y accesible para ganarse el favor del pueblo. Aparentemente, su intención era ayudar a quienes se sentían ignorados por su padre, pero en realidad estaba sembrando el terreno para arrebatarle el trono. Durante años ocultó su verdadera intención, hasta que finalmente se rebeló y trató de destruir a su propio padre. David, un hombre de Dios con gran discernimiento, no vio venir la traición de su propio hijo porque Absalón actuó con astucia, fingiendo ser alguien en quien se podía confiar. Esta historia es una prueba de que, cuando la envidia se disfraza de amistad, se convierte en un peligro aún mayor. En muchas ocasiones, las personas envidiosas buscan aliados para reforzar sus ataques. No se conforman con guardar su resentimiento en secreto, sino que intentan convencer a otros de que su odio está justificado. Es por eso que la envidia muchas veces va acompañada de calumnias, chismes y campañas de desprestigio. En el libro de Esther, Amán es un ejemplo de cómo la envidia puede generar una obsesión peligrosa. Su odio por Mardoqueo comenzó cuando éste se negó a inclinarse ante él. No podía soportar la idea de que alguien no lo reconociera como superior, así que decidió exterminar no solo a Mardoqueo, sino a todo su pueblo. Esta es la naturaleza de la envidia cuando se deja crecer sin control. No se conforma con pequeñas venganzas, sino que busca destruir por completo a la persona que percibe como una amenaza. Cuando la envidia se apodera de alguien,
lo lleva a desear el mal de quienes tienen lo que él no tiene. En Eclesiastés 4:4 se menciona: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. La prosperidad, la paz, la felicidad o el éxito de alguien pueden convertirse en un motivo de resentimiento para quien no tiene esas cosas. Es por eso que la Biblia nos exhorta a ser prudentes y a no compartir con cualquiera lo que Dios nos ha dado. En Proverbios 21:23 se aconseja: el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. No es necesario revelar todos los detalles de la vida personal a quienes podrían estar esperando una oportunidad para usar esa información en contra. En Lucas 22:2 se menciona que los principales sacerdotes y escribas buscaban matar a Jesús, pero no sabían cómo hacerlo porque temían al pueblo. Su problema no era que Jesús hubiera hecho algo malo, sino que su influencia y enseñanzas despertaban la admiración de las multitudes. En su corazón no soportaban verlo prosperar, y eso los llevó a tramar su muerte. La envidia no se conforma con ver caer a alguien en desgracia, sino que muchas veces busca su completa destrucción. La Biblia deja claro que la envidia no es solo una emoción pasajera, sino una herramienta que el enemigo utiliza para sembrar discordia y causar destrucción. En Job 5:2 se advierte: ciertamente el enojo mata al insensato, y la envidia da muerte al necio. Aquellos que dejan que el resentimiento crezca en su interior no solo dañan a otros, sino que terminan dañándose a sí mismos. Es por eso que se debe estar alerta y pedir discernimiento a Dios para identificar a tiempo a quienes pueden representar un peligro. No todas las personas que sonríen lo hacen con buenas intenciones, y no todos los que se acercan lo hacen con un corazón limpio. En este mundo, donde la maldad muchas veces se oculta detrás de una apariencia de bondad, la sabiduría y la prudencia son esenciales para evitar caer en manos de aquellos cuyo único deseo es ver la caída de los demás. Las palabras tienen un poder que muchas veces se subestima. Con ellas se puede edificar o destruir, unir o dividir, sanar o causar heridas que dejan cicatrices permanentes. La Biblia advierte repetidamente sobre aquellos que siembran discordia, personas que con su lengua provocan conflictos y separaciones, envenenan corazones y arruinan relaciones. En Proverbios 6, 16, 19 se mencionan 7 cosas que el Señor aborrece, y entre ellas está el que siembra discordia entre hermanos. Este comportamiento no es algo trivial ni inofensivo, sino una acción que desagrada a Dios y que trae consecuencias destructivas. En la vida cotidiana, no siempre se detecta de inmediato a quienes actúan de esta manera, porque no lo hacen con confrontaciones directas o agresión evidente. Son personas que trabajan en la sombra, esparciendo comentarios disfrazados de preocupación o sugerencias, que con el tiempo se convierten en raíces de división. En la Biblia hay ejemplos de cómo la discordia puede cambiar el rumbo de la historia y afectar a personas, familias y hasta naciones enteras. Uno de los casos más notorios es el de Absalón, quien utilizó palabras para ganarse la simpatía del pueblo y fomentar el descontento contra su propio padre, el rey David. En 2 Samuel 15:2-6 se describe cómo Absalón se situaba en el camino y detenía a aquellos que iban a buscar justicia ante el rey, diciéndoles que él sí los escucharía y que si tuviera autoridad les haría justicia. Con este método, poco a poco, fue robando el corazón del pueblo y preparando el terreno para una traición. No necesitó usar la fuerza desde el principio, ni declarar abiertamente su intención de tomar el trono. Sembró la discordia, avivó el resentimiento y esperó el momento oportuno para actuar. Hay personas que utilizan este mismo método en la actualidad. No necesitan levantar la voz ni causar escándalos. Pueden hacerlo con comentarios indirectos, insinuaciones o preguntas que siembran dudas en la mente de los demás. La Biblia describe este tipo de comportamiento en Proverbios 16:28. El hombre perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los mejores amigos. Quienes actúan de esta manera lo hacen con un propósito. Buscan desestabilizar,
debilitar y eventualmente destruir la unidad entre las personas, no siempre se ve de inmediato el daño que causan, porque su obra es progresiva. Al principio sus palabras pueden parecer inofensivas, pero con el tiempo los efectos se hacen evidentes. La historia de Coré, Datán y Abiram en Números 16 es otro ejemplo de cómo la discordia puede desencadenar consecuencias fatales. Estos hombres no estaban satisfechos con su posición y comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón. No se rebelaron de manera directa desde el principio, sino que empezaron a influenciar a otros, sugiriendo que el liderazgo de Moisés no era legítimo y que ellos también merecían autoridad. Con el tiempo, lograron reunir a 250 líderes para respaldar su causa. Lo que empezó como una simple inconformidad terminó en una rebelión abierta contra el mandato de Dios, y su castigo fue inmediato. La tierra se abrió y los tragó vivos. Este relato muestra que quienes siembran discordia no solo afectan a los demás, sino que tarde o temprano enfrentan las consecuencias de sus actos. En el día a día, este tipo de personas pueden estar más cerca de lo que se piensa. Un vecino que se presenta como alguien preocupado por el bienestar de la comunidad puede en realidad estar generando conflictos entre los residentes. Puede parecer una persona servicial, pero con el tiempo, sus palabras empiezan a dividir, a generar enemistades, a enfrentar a unos contra otros. En Proverbios 26:20 se dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Esto significa que el conflicto no siempre surge de diferencias reales, sino que muchas veces es provocado por aquellos que se encargan de avivar el fuego con sus palabras. En la época de Nehemías, cuando el pueblo de Israel trabajaba en la reconstrucción de Jerusalén, aparecieron personas que intentaron sembrar discordia para detener el avance de la obra. Sanbalat y Tobías usaron burlas, amenazas y falsas acusaciones para desmoralizar a los constructores y crear división entre ellos. En Nehemías 6:9 se revela su intención, porque todos ellos nos intimidaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Este es otro ejemplo de cómo la discordia no siempre se presenta de manera directa. Puede manifestarse a través del desánimo, la desconfianza y el miedo que otros intentan infundir en el corazón de quienes están avanzando en su propósito. Una de las herramientas más comunes que utilizan quienes siembran discordia es el chisme. La Biblia es clara al respecto y advierte sobre los peligros de dar oído a quienes difunden rumores. En Proverbios 18:8 se dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta lo más profundo del ser. La razón por la que el chisme es tan efectivo es porque apela a la curiosidad y al deseo de saber lo que ocurre en la vida de los demás. Sin embargo, en muchas ocasiones la información que se comparte no es exacta, es tergiversada o es presentada de manera que genere una percepción negativa sobre alguien. El resultado es el deterioro de la confianza y la creación de divisiones que antes no existían. La historia de Amán y Mardoqueo en el libro de Esther es un claro ejemplo de cómo la discordia puede surgir de un resentimiento personal. Amán no soportaba que Mardoqueo no se inclinara ante él, y en lugar de enfrentarlo directamente, utilizó su influencia para persuadir al rey de que todo el pueblo judío representaba una amenaza. En Esther 3:8 se registra su argumento: hay un pueblo disperso y separado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Amán no atacó directamente a Mardoqueo, sino que presentó una acusación generalizada que buscaba justificar su intención de eliminarlo. Este es otro método que quienes siembran discordia utilizan con frecuencia. En lugar de un ataque frontal, crean narrativas que generan sospecha y rechazo hacia un grupo en particular. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo advierte a las iglesias sobre las personas que generan división. En Romanos 16:17-18 se dice: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido,
y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. La recomendación es clara: no se debe dar espacio a quienes buscan generar conflictos. Es necesario ser prudentes y no caer en la trampa de quienes buscan enfrentar a unos con otros. En Santiago 1:19 se aconseja: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Antes de creer en cualquier comentario o rumor, es importante analizar quién lo dice y con qué propósito lo hace. Muchas veces, el simple hecho de negarse a escuchar y compartir chismes es suficiente para detener la obra de quienes siembran discordia. La Biblia enseña que la unidad y la paz son valores fundamentales en la vida de un creyente. En Mateo 5:9, Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto significa que, en lugar de dar lugar a la discordia, se debe buscar la manera de promover la reconciliación y la armonía. No se trata de ignorar el mal, ni de tolerar la injusticia, sino de no permitir que las palabras de quienes buscan dividir logren su propósito. La prudencia, el discernimiento y la sabiduría son esenciales para reconocer a tiempo a aquellos que representan un peligro oculto y evitar que sus acciones causen daño. La oscuridad a menudo se esconde en los lugares más inesperados. No siempre se presenta con una apariencia aterradora, ni se manifiesta con señales evidentes. A veces se oculta detrás de rostros familiares, en palabras dulces que llevan veneno o en hábitos que parecen inofensivos a simple vista. La Biblia advierte sobre las prácticas que traen maldición y sobre aquellos que, sin importar lo amables que parezcan, están involucrados en actos que abren puertas a la influencia maligna. En Deuteronomio 18:12 se establece con claridad que Dios abomina la hechicería, la adivinación y todo tipo de práctica oculta. No se trata de superstición, sino de realidades espirituales que tienen un impacto profundo en quienes las rodean. El enemigo ha utilizado el engaño desde el principio de los tiempos. En Génesis, la serpiente no se presentó como una criatura temible, sino con palabras suaves y persuasivas que llevaron a Eva a la desobediencia. Asimismo, hay quienes practican el ocultismo sin anunciarlo abiertamente, camuflando sus acciones detrás de tradiciones, costumbres o incluso falsos actos de bondad. En 2 Reyes 21:6 se menciona cómo el rey Manasés hizo pasar a su hijo por el fuego, practicó la adivinación y la magia e instituyó encantadores y adivinos. Hizo mucho lo malo ante los ojos del Señor, provocándole a ira. No se limitó a desobedecer a Dios, sino que convirtió estas prácticas en parte de su vida y de su reinado, sumergiendo a su pueblo en la oscuridad. Las prácticas ocultas no solo afectan a quienes las realizan, sino que tienen un impacto sobre todos los que están cerca. La Biblia relata en Hechos 16:18 cómo una joven con espíritu de adivinación seguía a Pablo y a sus compañeros, proclamando que eran siervos del Dios Altísimo. Sus palabras parecían correctas, pero su fuente no lo era. Pablo discernió la influencia demoníaca detrás de ella y expulsó el espíritu, demostrando que no todo lo que parece inofensivo lo es realmente. Existen personas que han permitido la entrada de influencias malignas en sus vidas y, sin que los demás lo sepan, extienden su efecto a quienes los rodean. El peligro radica en que muchas de estas prácticas están disfrazadas de sabiduría, de conocimiento o de simples costumbres sin mayor importancia. En Isaías 8:19 se hace una advertencia clara: si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Cuando alguien se involucra en estos caminos, ya sea por curiosidad o por convicción, está eligiendo un sendero que lo aleja de la luz y lo lleva a la influencia del enemigo. En la historia del pueblo de Israel se relata cómo en diversas ocasiones fueron contaminados por prácticas paganas que los llevaron a la ruina. En 1 Samuel 28, el rey Saúl, desesperado por obtener una respuesta,
recurrió a una adivina para invocar el espíritu de Samuel. A pesar de que había expulsado a los médiums y adivinos de la tierra, su temor y su impaciencia lo llevaron a desobedecer a Dios. El resultado fue su caída. Aquellos que buscan respuestas en fuentes equivocadas, aunque parezcan inofensivas, terminan atrapados en un camino de engaño y destrucción. En el Nuevo Testamento, en Hechos 19:19, se narra cómo aquellos que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron públicamente tras conocer el poder de Dios. Comprendieron que no podían seguir ligados a lo que antes formaba parte de sus vidas, porque esas prácticas no eran neutrales. Habían sido parte del engaño, y al apartarse de ellas, hicieron un acto de renuncia y liberación. No bastaba con simplemente dejar de practicarlas en secreto. Debían cortarlas de raíz. El enemigo no siempre ataca de manera frontal. A veces lo hace a través de influencias sutiles, de hábitos que parecen inofensivos, de creencias que se presentan como sabiduría alternativa. En 2 Corintios 11:14 se advierte que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, lo que significa que muchas de las trampas no se reconocen a simple vista. Por esta razón, es necesario discernir y estar atentos a los signos de prácticas ocultas que pueden estar ocurriendo en el entorno, aunque no sean visibles de inmediato. En Hechos 8:9-24 se menciona a Simón el mago, un hombre que había asombrado a la gente con sus actos y que muchos consideraban dotado de un gran poder. Sin embargo, cuando conoció a los apóstoles y vio la manifestación del Espíritu Santo, intentó comprar ese poder con dinero. Su mentalidad aún estaba ligada a la manipulación espiritual, sin entender que el poder de Dios no es una mercancía ni un truco. Pedro le advirtió con severidad que su corazón no era recto delante de Dios y que debía arrepentirse. Este relato muestra que no siempre quienes parecen tener conocimiento espiritual están guiados por la verdad. A lo largo de la historia bíblica, la lucha entre la luz y la oscuridad ha sido una constante. En Éxodo 7:11-12, los magos de Egipto intentaron imitar los milagros de Dios, pero al final sus obras fueron derrotadas por el poder del Señor. Sus actos no eran simples trucos, sino manifestaciones de un poder que buscaba oponerse a la verdad. En muchas ocasiones, lo que parece un juego o una práctica sin importancia es en realidad parte de un sistema diseñado para desviar a las personas del camino correcto. El mundo espiritual no es una fantasía ni una metáfora. Efesios 6:12 afirma que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La influencia del mal no siempre se ve con los ojos físicos, pero sus efectos son reales. Es por eso que la instrucción en la Biblia es clara: no participar en nada que abra puertas a estas influencias. En la historia de los israelitas, cuando entraron en la tierra prometida, Dios les ordenó destruir los altares y todo lo relacionado con la idolatría de los pueblos que habitaban allí antes que ellos. En Deuteronomio 7:25-26 se les dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás la plata ni el oro de ellas para tomarlo para ti, para que no te enlaces en ello, porque es abominación para Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Esto demuestra que no solo la práctica en sí misma es peligrosa, sino que incluso la presencia de objetos relacionados con ella tiene un impacto espiritual. Es importante tener discernimiento y no minimizar el peligro de las influencias ocultas. No todo lo que parece inofensivo lo es realmente. En 1 Pedro 5:8 se advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto no significa vivir con temor, sino con conciencia. La protección no viene de la ignorancia, sino del conocimiento de la verdad y la decisión de mantenerse firme en ella. Dios ha dado instrucciones claras sobre cómo protegerse de estas influencias. En Santiago 4:7 se dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo
y huirá de vosotros. La clave no está en enfrentarlas con miedo, sino en someterse completamente a Dios. En Efesios 6:11 se habla de ponerse la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del enemigo. En Salmos 91:1 se promete que quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estas son las verdaderas herramientas para estar protegidos. La luz siempre vence a la oscuridad. No importa cuán oculta parezca la influencia del mal, la verdad de Dios siempre tiene el poder de revelar, exponer y derrotar cualquier obra de tinieblas. El conocimiento de la palabra es la mejor defensa, porque donde hay verdad, el engaño no tiene poder. Es por eso que la instrucción es clara. Estar alerta, discernir y nunca subestimar el peligro de lo que algunos consideran inofensivo. La pasividad ante el mal es tan peligrosa como el mismo acto de maldad. La Biblia advierte que no basta con evitar el pecado, también es necesario rechazarlo cuando se presenta. En Ezequiel 33:6 se declara que si el atalaya ve venir la espada y no toca la trompeta para advertir al pueblo, su sangre será demandada de su mano. El silencio ante el peligro no es neutralidad, es complicidad. Hay quienes, al ver injusticias o actos de corrupción en su entorno, deciden no intervenir, justificándose con excusas de comodidad, miedo o indiferencia. En ocasiones, el peligro no radica en el agresor directo, sino en quienes permiten que la maldad crezca sin oposición. En la historia de Sodoma y Gomorra, la destrucción de estas ciudades no se debió únicamente a la maldad de unos pocos, sino a la degeneración generalizada de toda la población. En Génesis 18, 20, 21, Dios declara que el clamor contra Sodoma y Gomorra era grande y que su pecado era gravísimo. No se menciona que hubiera resistencia contra la corrupción. No había voces que se levantaran para rechazar la inmoralidad. Cuando los ángeles llegaron a la ciudad, los hombres de Sodoma actuaron con violencia y sin temor, mostrando que el mal no solo existía, sino que era abiertamente aceptado. Nadie intentó detenerlos. No hubo conciencia de culpa, ni un sentido de justicia que moderara sus acciones. Fue esa indiferencia lo que sentenció su destino. La historia de Lot ilustra el peligro de acostumbrarse a la maldad. Aunque era un hombre justo, decidió establecerse en medio de una ciudad perversa, tolerando la degradación moral de su entorno. En 2 Pedro 2, 7, 8 se menciona que Lot se afligía por la conducta de los impíos, pero su aflicción no lo llevó a apartarse. Su decisión de permanecer en Sodoma lo llevó a perder casi todo: su esposa, su estabilidad y la vida que había construido. Se había rodeado de personas cuya maldad era evidente, pero optó por la pasividad en lugar de tomar acción. El problema de la indiferencia también se observa en la historia de Elí y sus hijos. En 1 Samuel 2, 12, 17 se describe cómo los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Finés cometían actos de corrupción y abusaban de su posición, robando las ofrendas y deshonrando el templo. A pesar de que Elí sabía lo que hacían, su corrección fue débil y sin autoridad. En lugar de reprenderlos con firmeza o tomar medidas drásticas, solo les hizo una advertencia superficial. En 1 Samuel 3:13, Dios le dice a Samuel que la casa de Elí será juzgada porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. No haber actuado con determinación hizo que la maldad creciera sin oposición, trayendo juicio no solo sobre sus hijos, sino sobre toda su descendencia. En la época de Jeremías, el pueblo de Judá también cayó en la trampa de la pasividad ante el pecado. Aunque Dios envió advertencias a través de los profetas, la gente prefirió ignorarlas, seguir con sus vidas y fingir que todo estaba bien. Jeremías 6:14 describe la actitud de los líderes espirituales de la época. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Se negaban a reconocer la gravedad de la situación. En lugar de confrontar la corrupción y la idolatría, pretendían que no era un problema. Esta indiferencia los llevó a la ruina cuando finalmente llegó el juicio de Dios sobre la nación. En el Nuevo Testamento, Jesús condenó enérgicamente la hipocresía de los fariseos.
Pero también señaló la responsabilidad de aquellos que los seguían ciegamente sin cuestionar sus acciones. En Mateo 23:13 les dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando». No solo eran culpables de su propia maldad, sino que con su actitud impedían que otros conocieran la verdad. La pasividad también se refleja en la actitud de Poncio Pilato durante el juicio de Jesús. En Mateo 27:24, al ver que la multitud insistía en la crucifixión de Jesús, Pilato tomó agua y se lavó las manos diciendo: «Inocente soy yo de la sangre de este justo». Creyó que con un gesto simbólico podía desligarse de la responsabilidad, pero su decisión de no actuar con justicia permitió que un hombre inocente fuera condenado. No haber participado activamente en el mal no lo hizo menos responsable de sus consecuencias. El apóstol Pablo también advirtió a la iglesia primitiva sobre el peligro de tolerar el pecado en la comunidad. En 1 Corintios 5, 6, 7 les dijo: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. No se puede permitir que el pecado permanezca en el entorno sin esperar que cause daño. Lo que se tolera en silencio eventualmente se expande y corrompe todo a su alrededor. En Efesios 5:11, Pablo da una instrucción clara: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No se trata solo de evitar el mal, sino de denunciarlo y oponerse a él. Callar ante la injusticia, ignorar la maldad o pretender que no existe, no es una opción para quienes buscan vivir bajo la dirección de Dios. La historia de Ananías y Zafira en Hechos 5:1-11 es un ejemplo de cómo el pecado no siempre se manifiesta de manera escandalosa, sino que muchas veces se esconde detrás de una apariencia de rectitud. Vendieron una propiedad y llevaron parte del dinero a los apóstoles, pero fingieron haber entregado el total. No se trataba solo de una mentira, sino de un intento de engañar a Dios. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, confrontó su hipocresía y ambos murieron como resultado de su falsedad. Lo impactante de esta historia no es solo su castigo inmediato, sino el hecho de que su pecado podría haber pasado desapercibido si nadie los hubiera confrontado. La iglesia de la Odisea, mencionada en Apocalipsis 3, 15, 16, es otro ejemplo de las consecuencias de la indiferencia. Jesús les dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Su problema no era una maldad evidente, sino una actitud de indiferencia espiritual que los hacía inútiles en el reino de Dios. En 2 Timoteo 3:1-5 se describe el carácter de las personas en los últimos tiempos: amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La advertencia final es contundente: a estos evita. La indiferencia ante el mal nunca es solo una cuestión de omisión, sino una elección que tiene consecuencias. El pueblo de Israel sufrió cautiverio porque ignoró las advertencias de los profetas. Elí perdió a su familia porque no disciplinó a sus hijos. Lot perdió su estabilidad porque toleró la corrupción de Sodoma. Pilato permitió la crucifixión de un inocente porque temió la reacción de la multitud. La Biblia está llena de ejemplos de cómo la pasividad ante el pecado nunca es inofensiva. Dios llama a estar atentos, a no permitir que la maldad crezca sin oposición y a recordar que el silencio frente a la injusticia no es neutralidad, sino participación indirecta en ella. En Santiago 4:17 se establece con claridad: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. No hacer nada no es una opción. Ignorar el peligro no lo hace desaparecer.
Aceptarlo con pasividad solo garantiza que crezca y se fortalezca hasta que sea demasiado tarde para detenerlo. El peligro no siempre se presenta con gritos de advertencia o señales evidentes. A veces se oculta en lo cotidiano, en lo que parece inofensivo, en lo que se da por sentado. La falta de discernimiento ha sido la causa de muchas caídas, y la Escritura advierte sobre la importancia de reconocer lo que no siempre es visible a simple vista. En Santiago 1:5 se dice que si alguien necesita sabiduría, debe pedírsela a Dios, porque Él la da abundantemente. Sin embargo, la sabiduría no solo es un don divino, sino una responsabilidad. Es la diferencia entre ver el peligro y evitarlo, o caminar directamente hacia él sin darse cuenta. La historia de Josué y los gabaonitas es un ejemplo de lo que ocurre cuando no se ejerce discernimiento. En Josué 9 se narra cómo este pueblo engañó a Israel, haciéndose pasar por viajeros de tierras lejanas. Llevaban ropa vieja, sandalias gastadas y pan mohoso, para que pareciera que venían de muy lejos. Su verdadera intención era evitar la destrucción que otros pueblos habían enfrentado al oponerse a Israel. En lugar de consultar a Dios, Josué y los líderes creyeron en su historia y formaron un pacto con ellos. Solo después descubrieron que habían sido engañados y que los gabaonitas eran en realidad habitantes de la tierra que Dios había mandado conquistar. La falta de discernimiento no solo los llevó a ser víctimas de un engaño, sino que los obligó a convivir con aquellos que no debían estar entre ellos. El enemigo rara vez se presenta con una advertencia clara. En 2 Corintios 11:14 se menciona que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Esto significa que no todo lo que parece seguro lo es realmente, y no todos los que se muestran confiables lo son en verdad. Hay quienes manipulan con palabras suaves, con gestos de amabilidad, con la apariencia de rectitud, pero en su corazón albergan intenciones destructivas. En Proverbios 26, 24, 26 se advierte: el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque con disimulo encubra su odio, su maldad será descubierta en la congregación. La Biblia muestra que el peligro de confiar en quienes no se debe no es un asunto menor. Sansón fue traicionado por alguien en quien depositó su confianza. En Jueces 16 se relata cómo Dalila insistió repetidamente en conocer el secreto de su fuerza, hasta que él cedió y se lo reveló. No fue un acto de traición repentino, sino el resultado de una estrategia calculada. Dalila fingió preocupación, utilizó la cercanía y la insistencia hasta que Sansón bajó la guardia. Su caída no se debió solo a la traición, sino a su incapacidad de ver la amenaza en quien tenía a su lado. La falta de discernimiento no solo afecta a quienes confían en las personas equivocadas, sino también a quienes no reconocen el momento de actuar. En Mateo 25:1-13, Jesús narra la parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y llevaron aceite suficiente para sus lámparas, mientras que las otras 5 fueron insensatas y no previeron la necesidad de más aceite. Cuando llegó el momento de recibir al esposo, las prudentes estaban preparadas, pero las insensatas se encontraron en la oscuridad. La diferencia entre unas y otras no fue la falta de deseo, sino la falta de preparación. No basta con tener buenas intenciones si no se tiene la previsión de reconocer los peligros y actuar antes de que sea demasiado tarde. El discernimiento es una barrera contra el engaño. En 1 Juan 4:1 se ordena probar los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No todo lo que parece correcto lo es realmente, y no todos los que dicen tener buenas intenciones están guiados por la verdad. La historia de Acab y Josafat en 1 Reyes 22 muestra las consecuencias de ignorar las advertencias. Acab quería ir a la guerra y pidió la opinión de sus profetas, quienes le aseguraron la victoria. Josafat, en cambio, pidió consultar a un profeta verdadero de Dios. Cuando Micaías advirtió que la guerra terminaría en derrota, Acab decidió ignorarlo y seguir adelante con su plan. Su falta de discernimiento le costó la vida. La Biblia muestra que el enemigo opera en el engaño
en la manipulación, en lo que no parece peligroso hasta que ya es demasiado tarde. En Hechos 5, 3, 4, Pedro confrontó a Ananías por mentir al Espíritu Santo al quedarse con parte del dinero de la venta de una propiedad. No era solo una cuestión de dinero, sino un intento de aparentar algo que no era. Su engaño no quedó oculto y su vida terminó de inmediato. Lo que se oculta en las sombras siempre termina saliendo a la luz. El discernimiento es la clave para identificar lo que otros no ven. En Tesonos Reyes 6, 15, 17, el criado de Eliseo vio un ejército enemigo rodeando la ciudad y sintió temor. Eliseo, en cambio, tenía otra perspectiva. Oró para que Dios abriera los ojos de su criado, y éste vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego. La diferencia entre ambos no era la situación, sino la visión espiritual. Donde uno veía una amenaza, el otro veía la protección de Dios. La falta de discernimiento también se manifiesta en la incapacidad de ver el peligro en quienes parecen inofensivos. En Hechos 16, 16, 18, una joven con espíritu de adivinación seguía a Pablo y a sus compañeros, proclamando que eran siervos del Dios Altísimo. Sus palabras eran correctas, pero la fuente de su conocimiento no lo era. Pablo discernió la presencia del espíritu maligno y lo expulsó, demostrando que no basta con escuchar lo que alguien dice, sino con entender de dónde viene. El engaño se infiltra donde se le permite. En Gálatas 5:9 se advierte que un poco de levadura leuda toda la masa. No se necesita una gran cantidad de error para que todo se contamine. En Josué 7, la historia de Acán muestra cómo una sola transgresión afectó a toda la nación de Israel. Acán tomó lo que Dios había prohibido y el pueblo sufrió las consecuencias en la batalla. Su pecado no fue visible para los demás, pero su efecto fue real. El discernimiento protege contra la destrucción. En 2 Timoteo 3:1-5 se describen los tiempos peligrosos en los que las personas serán amadoras de sí mismas, avaras, soberbias, blasfemas, desobedientes, ingratas, impías, crueles y traidoras. Se advierte que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. La instrucción es clara. A esto se evita. No se trata de juzgar precipitadamente, sino de reconocer lo que no debe ser ignorado. La diferencia entre la seguridad y la ruina muchas veces está en la capacidad de ver más allá de lo superficial. En Mateo 7, 24, 27, Jesús compara al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca con el insensato que la edificó sobre la arena. Ambos enfrentaron la tormenta, pero solo uno permaneció en pie. No fue la falta de adversidad lo que lo protegió, sino el fundamento en el que se había establecido. Dios no deja a sus hijos sin dirección. En Juan 10, 27 Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Quienes permanecen cerca de Dios pueden reconocer su guía, discernir el peligro y evitar el engaño. La protección no se encuentra en la ignorancia, sino en la capacidad de ver con claridad y actuar en consecuencia. Lo que parece inofensivo puede ser una trampa, y lo que se presenta como luz puede ser una sombra disfrazada. Solo quien busca la verdad con diligencia puede evitar caer en el error. El mayor error que alguien puede cometer no es ignorar el peligro, sino creer que nunca estará expuesto a él. La Escritura es clara cuando advierte que el enemigo no siempre se presenta de manera obvia, sino que se oculta detrás de lo familiar, de lo cotidiano, de lo que parece inofensivo. En Mateo 10, 16, Jesús dijo: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esta advertencia no fue casualidad. Fue un llamado a la vigilancia, a la prudencia, a no caminar en este mundo con una confianza ingenua, sino con un discernimiento que permita identificar lo que muchos no ven. Hay quienes se preguntan si es exagerado considerar que un vecino pueda representar un peligro. Sin embargo, la Biblia está llena de ejemplos de cómo el entorno influye en la vida de una persona. No se trata solo de actos evidentes de maldad, sino de la influencia silenciosa que, sin que se note al principio, puede desviar, debilitar e incluso destruir.
a quienes no están preparados para reconocerla. En 1 Corintios 15:33 se advierte: no erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esta es una verdad que se aplica no solo a las amistades cercanas, sino a todos aquellos que tienen acceso a la vida de una persona, incluso si es de manera indirecta. La historia de Salomón es una prueba de que incluso la persona más sabia puede caer si no es cuidadosa con su entorno. En 1 Reyes 11:4 se describe cómo, en su vejez, sus muchas esposas desviaron su corazón tras otros dioses. Este no fue un cambio repentino, sino el resultado de una influencia progresiva que, con el tiempo, debilitó su relación con Dios. No fue un ataque frontal, no fue una traición evidente, sino un desliz gradual que lo llevó a comprometerse con lo que antes jamás habría aceptado. Así ocurre en la vida de quienes no reconocen las señales a tiempo. No siempre se trata de un enemigo que actúa con hostilidad abierta. A veces, el mayor peligro es la lenta erosión de la verdad, la aceptación progresiva de lo que antes parecía impensable. La clave para no caer en estas trampas no está en vivir con miedo, sino en estar firmemente arraigado en la verdad. En Juan 8:32 Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad no solo es un conocimiento intelectual, sino una barrera protectora contra el engaño. Cuando alguien camina en la verdad, tiene la capacidad de discernir lo que es real de lo que solo parece serlo. No se deja influenciar fácilmente, no cae en manipulaciones sutiles, no es arrastrado por presiones externas. En Efesios 6:14, la armadura de Dios comienza con el cinturón de la verdad, porque sin ella todo lo demás es vulnerable. El peligro de un entorno comprometido con el mal no solo afecta de manera individual, sino que tiene consecuencias en generaciones enteras. En Jueces 2:10 se menciona que después de la muerte de Josué y su generación, se levantó otra generación que no conocía a Dios ni lo que había hecho por Israel. Esto no ocurrió por casualidad. Fue el resultado de una convivencia con pueblos que no compartían la fe ni los valores del pueblo de Dios. La mezcla con otras culturas, la exposición a costumbres ajenas a la voluntad de Dios, la tolerancia a pequeñas desviaciones, todo eso llevó a una generación entera a perder su identidad espiritual. Lo que comenzó como una simple convivencia terminó en idolatría, en la pérdida del propósito y en la esclavitud bajo naciones extranjeras. En muchas ocasiones, lo que parece una simple interacción cotidiana tiene un impacto mayor del que se imagina. En 2 Reyes 17:33 se describe a un pueblo que temía al Señor, pero al mismo tiempo servía a sus propios dioses. No habían abandonado por completo su fe, pero la habían contaminado con otras prácticas. Este sincretismo fue suficiente para apartarlos de la verdadera adoración, demostrando que no es necesario rechazar completamente la verdad para perderla. Basta con mezclarla con lo que no proviene de Dios. La advertencia de la Escritura no es solo evitar el mal evidente, sino ser consciente de la influencia de quienes están cerca. En 2 Timoteo 3:5 se describe a personas que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y la instrucción es clara: a esto se evita. No se trata de odio ni de intolerancia, sino de reconocer que no todas las relaciones son inofensivas, que no todas las conexiones son beneficiosas y que hay ocasiones en las que alejarse es la decisión más sabia. El discernimiento no es solo una herramienta de protección, sino un medio para vivir con propósito. En Proverbios 4:23 se dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón no significa encerrarse en el miedo, sino ser intencional con lo que se permite entrar en él. Las conversaciones, las relaciones, el ambiente, todo tiene un impacto, y lo que se tolera sin cuestionar puede convertirse en una influencia que con el tiempo moldea la manera de pensar y actuar. En Hechos 20, 29, 30, Pablo advierte que después de su partida entrarían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño, y que incluso de entre ellos mismos se levantarían hombres que hablarían cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras sí.
No era una advertencia contra amenazas externas evidentes, sino contra el peligro que surgiría desde dentro, desde lugares inesperados, desde personas que en apariencia formaban parte del mismo cuerpo. El mayor engaño del enemigo es hacer creer que sus estrategias son demasiado obvias, que el peligro solo viene en formas reconocibles, que la maldad siempre se presenta con un rostro hostil. La Biblia muestra una y otra vez que los mayores ataques no siempre vienen de enemigos declarados, sino de aquellos que parecen inofensivos, de influencias sutiles, de compromisos progresivos que cuando se reconocen ya han causado estragos. En Hebreos 2:1 se advierte: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No se habla de una caída repentina, sino de un deslizamiento lento, de un alejamiento gradual que ocurre cuando no se presta atención. La protección más grande contra estas trampas es una vida anclada en Dios. En Salmos 91:1 se dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No se trata de saber que Dios existe, sino de habitar en su presencia, de vivir en comunión con Él, de no solo conocer su palabra, sino de hacerla el fundamento de cada decisión. Quienes viven bajo la cobertura de Dios no solo están protegidos, sino que tienen la capacidad de ver lo que otros no ven, de discernir lo que otros ignoran, de reconocer el peligro antes de que sea demasiado tarde. La advertencia ha sido dada, la instrucción es clara. La Escritura no deja lugar a dudas sobre la importancia de vigilar el entorno, de evaluar con quién se comparte la vida, de reconocer que no todo lo que parece seguro lo es realmente. No se trata de vivir con paranoia ni de desconfiar de todos, sino de caminar con sabiduría, de evitar las trampas del enemigo, de no comprometer la verdad por comodidad o por ignorancia. En 1 Pedro 5:8 se dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La vigilancia no es una opción, es una necesidad. Los peligros ocultos no son una posibilidad lejana, sino una realidad que la Biblia menciona con insistencia. Pero junto con la advertencia, Dios da el camino de escape, la guía, la protección. En Santiago 4:7 se ordena: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Quien permanece en Dios no tiene nada que temer. No importa cuán oculto esté el peligro, cuán bien disfrazado parezca el engaño, cuán sutil sea la amenaza. La luz siempre vence a las tinieblas, y aquellos que caminan en la verdad jamás serán tomados por sorpresa.